Es decir, atraviesa la presencia de ese alelo, que en este caso mi alelo es todo el locus que encontré en ese ADN mitocondrial, quiere decir que yo tengo que suponer que está allí presente ese alelo por migración y no porque el ADN mitocondrial haya evolucionado in situ, por mutación se haya originado. Y en consecuencia, cuando yo hago este árbol, yo lo que estoy entendiendo es que el alelo A está en México y está en Guatemala por flujo génico, no porque mutaron independientemente en todas las localidades. ¿Sí me expliqué? Esto es lo que quiere decir cuando dices la mutación es igual a 0. No hay mutación. No te explicas la presencia de ese haplotipo por mutación, sino por flujo génico. Ahora, en la historia que uno elabora, yo podría decir cuál es mi hipótesis de cómo vino el flujo por flujo génico. ¿Sí quedó claro? Ok, bueno, eso es lo que tiene que ver. Entonces, fíjate bien, voy a ser muy precisa para ahorrarte más o menos como 8 artículos viejos de flujo génico de Sigwall-Wright. La dirección es el factor más que se enfatiza más en la diferencia de los modelos. No hacemos una diferencia en la intensidad del flujo génico, ¿sí? Sin embargo, cuando tú ya tengas el dato concreto para una cierta especie y que conozcas sus niveles, fíjate bien la palabra que se usa. Decimos los niveles de flujo génico y cuando decimos niveles quiere decir que lo vamos a poder medir. Se mide por tiempo generacional, ¿sí? Si a ti se te hace más fácil después hacer por regla de 3, pasar tu tiempo generacional por el plazo de 1 año, por ejemplo, si tu especie se presta, entonces lo vas a hacer así y lo vas a redactar así, pero se midió por tiempo generacional, ¿sí? Se mide por tiempo generacional, ok. Cuando tú veas la palabra pattern gene flow, lo que estamos queriendo decir ya los biólogos en ese nivel, el patrón de flujo génico, quiere decir que nosotros ya tenemos la medida de la intensidad por tiempo generacional, es decir, si es más de 1, si es 3.1, bla, bla, bla. Ok, el flujo génico es mayor o igual a 1, siempre. O puede ser mayor o igual a 1. Ok, te voy a explicar esto. Slatkin, en el artículo que tienes allí, de 1987, si lo quieres leer, dice Slatkin que si el flujo génico es al menos con un valor de 1, es decir, un alelo por tiempo generacional, actúa como una fuerza homogeneizante en las poblaciones. ¿Qué quiere decir eso? Según los cálculos de Slatkin, es suficiente que se mueva un alelo por tiempo generacional. Si estás en la nomenclatura de Sigwall-Wright, él te va a decir de un migrante, pero entiende, no es el individuo que va y se pasea, es el individuo que fue, llevó sus alelos y dejó descendencia, ¿sí? Ok. Mayor o igual a 1 es una fuerza homogeneizante. ¿Qué quiere decir homogeneizante? Quiere decir que te va a evitar o a disminuir la estructuración de las poblaciones. ¿Entendiste cómo se interpreta el efecto del flujo génico para entender? Yo ya mencioné la diversidad, ya te estoy explicando sobre la estructura, porque el examen que reprobaste, que reprobaron la gran mayoría de diversidad y de estructura, este examen, estos son los 2 grandes objetivos de la genética de poblaciones: medir la diversidad y la estructura.
pero además esa diversidad y esa estructura es moldeada por los procesos microevolutivos y por factores como la endogamia y como los factores del tamaño de la población. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual en deriva génica yo te hice la precisión de la pérdida de alelos y en consecuencia el tema era el impacto de la deriva sobre los niveles de diversidad y te di la ecuación de las varianzas de las frecuencias alélicas para que entendieras el efecto de la deriva en la estructura. Si no, no te había quedado claro que estoy siempre dirigiendo los procesos microevolutivos sobre las dos grandes preguntas de la genética de poblaciones. ¿Sí? Ok, entonces, decimos que el flujo génico, si es mayor o igual a 1, lo interpretamos que va a igualar la identidad alélica de los alelos en todas las poblaciones y entonces decimos que es una fuerza homogeneizante de las poblaciones. Homogeneizante quiere decir entonces que se te van a parecer. Se te van a parecer. ¿Sí? Ok. Ahora, O sea ¿cuánto que o cómo? reduce la heterocigosidad o sea, No, la heterocigosidad depende de otros procesos, ya lo hemos visto, ¿no? ok. Sí. Ahorita mueve lo que, para que sea más fácil que lo entiendas, Miguel, si no lo entiendes como, por ejemplo, un haplotipo mitocondrial completo, muévelo con una letra A mayúscula, una letra minúscula. Y ya va a depender de otras fuerzas microevolutivas que pase a la siguiente generación. Para que entonces entiendas a la siguiente. Tú moviste un alelo. No tienes heterocigosidad allí. ¿Sí queda claro? Pero si a ese alelo lo pones a reproducirse a la siguiente generación, sí tienes cigotos. Ya tienes 2N. De N ya pasaste a las 2N. Ahora si tu pregunta tiene sentido. ¿Sí? Ok, entonces sería Ok. el efecto de la migración después a la siguiente generación, ¿no? Ok. Exactamente. Es decir, vamos a suponer que tú llegas en ese momento, llegas en ese momento, estás trabajando con una rana del género Hila. Son ranitas que se mueven muy poco. Entonces, tú tienes que considerar que allí sí vas a tener, por eso les decía, en el tema del flujo génico es muy importante que se sepan cómo la especie mueve los alelos. Por ejemplo, las plantas mueven los alelos en dos formas principales, en polen y en forma de semillas. ¿Sí? ¿Queda claro? También algunas plantas van a mover polen, van a mover semillas y van a mover ramas o pedacitos de ellas que se van a poder establecer. Y esos son desafíos para el genetista de poblaciones. Pero todo se hace más fácil de entender si tengo el sistema de cómo mueve los gametos esa especie. Los animales tienden a necesitar ciertos animales, no todos, ciertos animales tienden a necesitar que se mueva el individuo completo. Y si hay diferencias sexuales, hay sexos en esta especie, no va a ser lo mismo que se mueva una hembra a que se mueva un macho. Y no va a ser lo mismo que tengas un sistema reproductivo de un macho con muchas hembras a una hembra con muchos machos. ¿Sí? La poliginia y la poliandria van a tener consecuencias en los niveles de flujo génico, no hay más, el sistema reproductivo va a tener consecuencias muy fuertes. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero hay otros animales que no se mueven ellos, que avientan la descendencia N en un río, por ejemplo, y que en algún momento se va a encontrar
con el otro gameto del sexo opuesto. Cuando te digo que debes de conocer el sistema reproductivo, a eso me refiero. Y ustedes piensen que para todas las especies sabemos ese dato. Muchas especies no lo sabemos, ¿sí? Muchas especies de plantas incluso no sabemos cómo se mueve el polen. A veces se infiere y se dice, pues mira, como tiene un montón de polen y está grandotote, lo más probable pues es que le lleguen los colibríes. Ah, no, como la flor abre de noche, lo más probable es que le lleguen esfíngidos y que le lleguen murciélagos. Entonces, eso es importante, porque el sistema reproductivo es la capacidad que tienen los individuos de una cierta especie para moverse distancias físicas, distancias geográficas. Y nosotros siempre relativizamos la vagilidad. Decimos, por ejemplo, que un paseriforme es más vágil que un anfibio del género Hila, por ejemplo. Que una anolis es más vágil que un mamífero pequeño arborícola de bosques de niebla y que es nocturno además. ¿Sí? ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Bien planas en tu cabeza. La distancia geográfica solo es una barrera geográfica desde la vagilidad de la especie que lo estás trabajando. A mí no me hace sentido decir 100 kilómetros de distancia ya es una barrera geográfica. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para qué? Pues no me hace sentido. Una vía de tren es una barrera geográfica. ¿Para qué? Una vía de tren es una barrera geográfica, por ejemplo, y está demostrado con marcadores moleculares para mamíferos pequeños que tienen un vecindario o una vagilidad de 100 metros. Esos mamíferos pequeños, si tú les pones una vía de tren tan ancha como 50 metros, y entiéndase, lo mismo da una vía de tren que una carretera federal, que un camino ancho de terracería, entonces eso ya es una barrera geográfica para ellos. ¿Sí? Entonces, la distancia tiene sentido solo desde el sistema biológico que te estás fijando. ¿Sí? Ojo. A los modelos. Entonces, el flujo génico no tiene límites de valores, pero se da por hecho que mientras más alto sea, entonces más homogeneizante es su efecto en las poblaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver ecuaciones donde el flujo génico que vamos a estimar es de 25,000, es de 230, es de 120, es de 10. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para cada especie lo tienes que medir. Ahora el flujo génico se va a medir de modo pareado, igualito que como se mide la distancia genética, de modo pareado. De modo pareado, y si yo lo hago entre las poblaciones de la especie, primero lo mido 1 con 2, 1 con 3, 1 con tanto, y luego sumo eso y a eso le saco la diferencia. No puedo meter todas las poblaciones en una sola ecuación, como lo hicieron con distancia genética de Ney, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. Ok, entonces el modelo de continente-isla, su principal diferencia con respecto a los otros es que siempre asume que los alelos se mueven de la población fuente a la población que actúa como isla. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, actúa como isla. ¿Qué quiere decir eso? Y no te vayas a confundir. Es un hecho que en un estudio de genética de poblaciones tú tengas
más de 2 poblaciones, ¿es correcto? Lo que sí es cierto es que para medir flujo génico, así como para medir distancia genética y medir diferenciación entre poblaciones, se necesitan al menos 2 poblaciones, Entonces, el de continente-isla no excluye la posibilidad de que, por ejemplo, tengas el siguiente escenario hipotético. Una que tú estableces como la continente y como la isla, y que esta isla, a su vez, sea la continente de otra, y entonces cuando tú midas, tú midiste el flujo génico entre esta y esta, entre una y dos, y entonces ya empiezas a ver que te va a quedar otra vez como una matriz con una diagonal en cero, ¿sí? Y luego, si tú tienes la evidencia que esta isla que recibe a su vez a la siguiente generación, no necesariamente la primera generación, ¿no? Movió este alelo hacia acá, hacia la 3, hacia la población 1, 2 y 3, entonces dices, y a su vez a la isla yo la pongo ahora como continente y la 3 la pongo como isla. Es decir, en el modelo de continente-isla, no necesariamente nada más vas a tener 2 poblaciones. Puedes tener más de 2 y siempre tú vas a caracterizar a todas tus poblaciones en función de cómo se está moviendo cómo se están moviendo los alelos, ¿sí? También cabe la siguiente posibilidad, que la isla esté rodeada por alguna razón y que también sea isla para y que la 3, sea la continente. Es decir, ¿cómo sabe el genetista de poblaciones esto? Muchas veces necesitamos de datos ecológicos de saber si hay una evidencia de que se muevan de cierto modo los alelos o de que... Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer. En las especies de pinos, sabemos que el grano de polen se mueve por viento. No usa vectores bióticos. El polen. Si alguien ha visto las piñas de los pinos, cuando están llenas de polen, ¿sí? Se ponen hasta de color amarillento o anaranjado, el color que tenga ese polen, ¿sí? Entonces, en las especies de pinos hemos visto las siguientes, incluso hasta las imágenes, hay fotos muy bonitas. Ahorita voy a ver si... Yo tengo una misma especie, le voy a poner solamente, y no sé si está así, le voy a poner a Pinus silvestris como un ejemplo. Y esta especie de pino silvestre, se distribuye desde los 500 metros de altitud hasta los 3000 metros. Sin embargo, cuando el genetista de poblaciones va al campo, nota que hay fragmentos o pedazos o manchones y que entonces esta especie parece que naturalmente no tiene una distribución continua. Fíjate el escenario que te estoy poniendo para dibujártelo. Tú haz el dibujo en tu cuaderno para que si te pregunto el examen, pues lo puedas hacer. Entonces, vamos a ver el movimiento de polen, por lo tanto, está moviendo gametos. Ok. Sabemos por la dirección de los vientos que los vientos siempre soplan en una dirección de mayor hacia menos, de modo que el grano de polen de aquí puede incluso llegar hasta acá. Puede llegar aquí, puede llegar aquí y puede llegar aquí.
Fíjate bien, entonces, en ese escenario, la población de la máxima altitud, en este dibujo, en esta figura, no tiene continente, es ella el continente, es ella la fuente. Y tiene varias islas. Y a su vez, cada isla puede actuar de continente con respecto a esta, pero esta isla no puede ser continente en el sentido inverso, ¿sí? Entonces, uno tiene que saber muy bien el movimiento de ese polen. Okay. Entonces, la dirección es aquí. Ahora, y puedo tener varias islas. Y eso te lo estoy recalcando para entrar al siguiente modelo que se llama general de islas. Yo tengo una duda profunda. Sí, sí, dime. Se me está trabando tantito, pero ¿sí me escucha? Sí, sí, te estoy escuchando. Bueno, es que yo, ahorita que mencioné esto de los pinos de este ejemplo, se parece mucho a lo que viento por resistencia y el ambiente. Yo, Daniel. Ah, Daniel, es que la primera parte se cortó. Se Entonces lo repito. no entendí perdóname, pero estaba entrecortada. ¿Sí, se lo puedo Dime. repetir? Ah, bueno. Sí, claro, Es claro. que en el ejemplo se parece mucho a un modelo que hay en genética del paisaje, que es el de aislamiento por resistencia. Entonces, pues ahorita me estoy confundiendo porque también está el modelo de aislamiento por distancia, entonces ya me confundí entre qué es un modelo de flujo génico. Ah, bueno. Te lo voy a decir, te lo voy a reiterar. Hay 4 modelos básicos de flujo génico. Esos modelos básicos se han ajustado tanto por marcadores como por casos particulares. Hay 4 modelos básicos. Si le llama resistencia, si ahora quieren denotar una cierta variable del ambiente, de la geografía del ambiente, la topografía, la urbanización, etcétera, etcétera, entiende que es porque le están dando un enfoque, pero son 4 modelos básicos. Esos 4 modelos básicos, el modelo de resistencia no existe. Es un ajuste que se ha hecho a partir del conocimiento de lo que se piensa que ocurre con el movimiento del flujo génico, ¿sí? Y entonces la gente tú tienes que rastrear en tu literatura quién fue el primero que hizo esa propuesta de ajustar un cierto modelo y que ahora se llama de resistencia, ¿sí? Ahora, lo de resistencia más bien te está llevando a un escenario de la genética del paisaje, ¿sí? Entonces, en la genética del paisaje ahora se están viendo o se están determinando, cuantificando los efectos de ciertas variables a la oposición del flujo génico, ¿sí? Entonces, le están llamando a eso la resistencia, que no deja. Porque quítale, por ejemplo, a un paisaje, quítale la urbanización. Y entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Más o menos un macizo continuo de vegetación, más allá de que adentro haya parches, un mosaico de vegetación. Es decir, no necesariamente vas a tener un bosque arbóreo, vas a tener matorral xerófito, vas a tener esto. Ahora, métele, fíjate en una cierta especie. Esa cierta especie evolucionó para poderse mover en ese paisaje ancestral. Y de pronto, ese paisaje en los últimos 200 años se urbanizó. La especie está luchando por sobrevivir. Y la lucha de esa especie por sobrevivir tiene poblaciones remanentes que se aferran a la sobrevivencia. Porque hay la otra opción para muchas especies cuando esto ocurre. No es aferrarse a la sobrevivencia. Se extinguen de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso que me estás diciendo, ahorita yo no lo quiero comentar porque esos ya son ajustes dependiendo de lo que hay. Estoy presentando los 4 modelos básicos de flujo génico, ¿sí?
Ahora, en el de islas, la gran diferencia con continente e isla es que el flujo es multidireccional. Fíjate bien, islas quiere decir que todas reciben. Y si todas reciben, todas dan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir. Es decir, es multidireccional y esa es la gran diferencia. Ahora, fíjate bien, tanto islas como continente e isla no consideran más que la dirección del flujo génico, ¿ok? Pero no han considerado algo que se llama la distancia geográfica. Y ese es el criterio que pondera el modelo que se llama aislamiento por distancia. ¿Sí? Entonces, aislamiento por distancia. Aislamiento por distancia es el que vas a ver más publicado en la literatura, porque una cosa es cierta, efectivamente, a una cierta distancia geográfica, este elemento de la geografía o del paisaje es el que limita al flujo génico. Es decir, si todas las especies van a tener eso, para unas van a ser 100 metros, para otras van a ser 500 kilómetros, para otras van a ser 100 kilómetros, pero esa es la razón, porque esa es una realidad. Todas las especies, la distancia geográfica va a llegar a una cierta distancia geográfica que ya les va a llamar eso. Este es el que viene en los artículos que hemos estado viendo. Y en inglés se llama isolation by distance y a veces el acrónimo en inglés isolation by distance. Entonces, no es nomenclatura, no te preocupes, no pasa nada, es porque ya tenemos todos los genetistas de poblaciones, ya sabemos que cuando dicen I by D, by what's esto es lo que significa. ¿Sí? Ahora fíjate bien. Aislamiento por distancia no considera la dirección del flujo génico. No considera la dirección. Puede ser bidireccional, multidireccional, sino que su criterio fuerte es la distancia geográfica. No establece, por lo tanto, una tabla de distancias geográficas para que a partir de aquí ya es barrera geográfica. Se tiene que sacar para cada especie particular, ¿sí? Entonces, aislamiento por distancia, y te voy a dejar de tarea que entiendas qué significan los resultados del modelo de aislamiento por distancia en el artículo de Quetzales del ADN mitocondrial y que entiendas qué significa